¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Jorge? Muchas gracias por acudir a la llamada de la emboscadura para celebrar. Bueno, si es que estas efemérides se pueden celebrar, porque casi es mejor celebrar cuando alguien nace que cuando alguien muere. Pero bueno, son dos tipos de fecha por las cuales se recuerda a una persona, ¿no? Entonces, hoy es el segundo, se cumplen 2 años de la partida de mi padre, de Antonio Escotado, al más allá. No sé dónde se fue, no sé si tú barruntas algún sitio donde puedas... Yo lo sé. No, sería emocionante, ¿no? Que yo viniera con esa revelación ahora, ¿no? Que levante la mano quien lo sepa. Yo lo que sé, lo que sí que tengo la sensación es de que nos está viendo. De alguna manera, sí que noto la presencia de su ausencia. Sí, pero sí. Entonces, Sí, yo recuerdo que tú, Jesús, jugaste un papel muy importante en los últimos años de su vida. Bueno, muchas gracias. Me gustaría pensar que, no sé si muy importante, pero que tuve algún peso. O sea, yo llegué efectivamente, como tú dices, en la parte final de su vida, los últimos 4 o 5 años, cuando, bueno, como recordarás perfectamente, a ti no necesito recordártelo, pero quizá a algunos espectadores sí, cuando le conocí en aquella entrevista que le hice para La Galerna, para hablar de su condición de futbolero, cosa que mucha gente ignoraba, ¿no? Y para hablar bueno, pues de cómo ve el fútbol, cómo veía el Real Madrid de la época. Estamos hablando del año 17, si no recuerdo mal. Y bueno, a partir de esa charla, que fue maravillosa, y de la publicación de la entrevista, tú tuviste la idea de sugerir a tu padre y sugerirme a mí que podía escribir en La Galerna. Sí, yo me acuerdo que cuando te lo dije no te lo tomaste en serio. No, pensé que... Pues más o menos, pensé que era demasiado bonito para ser verdad, ¿no? Pero al final era cierto, ibas totalmente en serio. Y entonces tu padre escribió un primer artículo, porque luego casi todo lo demás que escribió fueron crónicas de cada partido. Pero su debut, como recordarás perfectamente, fue un artículo titulado El moño de Bale. Sí, que iba sobre las semejanzas con el moño de Kim Novak. Nada menos, exactamente, nada menos. Entonces, bueno, pues claro, eso fue maravilloso, eso fue el primer artículo que se publicó, y luego dijo, bueno, yo voy a hacer crónicas a la vieja usanza, o sea, veo el partido y enseguida, porque tardaba muy poco además, pues entregaba una maravilla donde estaba condensado no solamente lo que había sucedido sobre el terreno de juego, sino su visión del mundo. Claro, yo recuerdo algunas crónicas de decir, bueno, Escota, ¿cómo los va a poner hoy? Y, joder, siempre me llevaba una sorpresa cuando pensabas que les iba a poner a parir, o sea, la visión aparente que habíamos tenido todos, no, él buscaba otra más profunda y decía, oye, pues parece que ha jugado mal el Madrid, pero no, ha jugado uno de sus mejores partidos. Y luego te decía por qué, y bueno, veías que era una manera de ver este deporte desapasionadamente, ¿no? O sea, mi padre hablaba de ir a un museo, como que va a un partido de fútbol. ¿Cómo crees que era capaz de hacer eso? Porque dejar el corazoncito a un lado. Estás preguntando a la persona menos indicada, porque yo soy todo corazón viendo fútbol. No disimulo mis filias, que son absolutamente madridistas, mientras que él, es que de hecho cuando yo lo conocí, él decía, yo no soy madridista, yo soy del que juegue bien. Eso decía él. Entonces, claro. Lo que pasa es que tampoco podía disimular una afinidad muy clara con el Real Madrid, no lo ocultaba nunca, porque claro, el fútbol es el territorio de nuestra infancia, ¿no? Esto se dice mucho y es cierto. Y para él el Real Madrid eran recuerdos de él con tu abuelo, yendo al Bernabéu, pues imagínate, en los dorados años 50. Bueno, no solo el Bernabéu, sino si no me equivoco, el Maracanazo. Sí. ¿No? Estuvo en el Maracanazo. Claro, porque él, efectivamente, claro, él lo sabrá el espectador, se crió en sus primeros años, o algunos de sus primeros años en Río de Janeiro, porque tu abuelo era el agregado cultural de la embajada. Exactamente. Cultural y de prensa, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí. Y eso hizo que creciera en Río de Janeiro, donde, y lo cuenta en el libro que escribimos juntos, La Forja de la Gloria, donde tuvo el honor de jugar una pachanga sobre las playas de Copacabana con Cicinho. Toma ya. Menos, ¿no? Toma ya. Toma ya. Que luego pasaría a ser un jugador legendario dentro de la selección.
de los más grandes del fútbol brasileño de siempre, ¿no? Déjame que te diga, porque has dicho antes que me has medio preguntado si yo sabía dónde estaba tu padre ahora. No tengo la menor idea, como es normal, pero aunque tu padre, básicamente, tú corrígeme porque sabes más que yo, evidentemente, básicamente iba a diagnóstico, lo cierto es que al final, yo le escuché decir varias veces, vete a saber, que no deja de ser una cosa, una frase muy conmovedora viniendo de una mente como la suya, ¿no? Sí. Vete a saber, claro, ¿a dónde se iba se iba a ir él sino a saber? Era su gran pasión, ¿no? Entonces, él dejaba una puerta abierta. Tienes toda la razón y hay que reconocerlo. Además, Coto, que luego viene, seguro que me vuelve a sacar este tema. Es cierto que, para sorpresa de todos, en sus últimos años fue siendo menos hermético en cuanto a la religión se refiere. Trataba el tema con cierta facilidad y jamás dijo que creyera en la inmortalidad, en la resurrección, pero sí que pensaba que éramos fruto de la voluntad de algo o de alguien. Entonces, él tampoco puedo decir que pensase que iba a haber algo después de la vida, pero lo que sí que tenía claro es que quería descansar, y que quería descansar eternamente. También era consciente de que había hecho un trabajo que iba a superarle durante los siglos. Poca gente, ¿no? Puede morirse con esa tranquilidad de haber hecho algo de lo que estás seguro que se va a hablar cuando tú no estés. Pues sí, efectivamente, muy poca gente. O sea, no quiero ponernos tristes, ¿no? Pero claro, yo desde el día que le conocí, si no recuerdo mal, desde el mismo día de aquella entrevista, él dijo que no le daba ningún miedo a la muerte, que lo tenía todo ya, que había hecho todo lo que tenía que hacer, que su gran obra, su gran cuerpo de trabajo estaba hecho y su vida había sido intensísima. De eso no hace falta dar más explicaciones porque sabemos todos que fue así. Sí. Y que por lo tanto, él me decía que algunos días se levantaba diciendo qué buen día para morirse sería hoy. Lo decía así. Y también hablaba de, imagínate, es que o sea, lo que tú dices, no dejaba la puerta cerrada. Decía, imagínate lo que sería morirme y abrir los ojos y encontrarme con papá y mamá. Además él decía papá y mamá, recuerdo que me llamó la atención. Siempre. Lo decía así. Y también, lógicamente, hablaba de tu hermano Román, que lo bonito que sería encontrarse con él. Que, por cierto, ahí invito a todo el mundo, tú lo has puesto en redes, ¿no? Sí. El impresionante discurso que escribió cuando falleció tu hermano Román, ¿no? Exactamente, lo subimos el otro día, ¿verdad? Sí, está en la página web de La Emboscadura. En la página web, en el blog de La Emboscadura. En el blog. Y invito a todo el mundo encarecidamente a que lea eso, porque me parece que pocas... o sea, es difícil representar de modo más claro lo que es Antonio Escotado, un hombre capaz de hablar con ese respeto escrupuloso a la sensibilidad de los demás en el momento de la muerte de su hijo. Yo desde luego que se me antoja algo imposible. Es imposible, es absolutamente imposible. Con esa entereza, ¿no? Esa frialdad. Esa entereza, esa frialdad, y al mismo tiempo, porque el espectador inteligente nota al instante toda la emoción y el dolor profundísimo que late en el texto, pero late por dentro, o sea, es un texto contenido, la palabra es contenido, ¿no? Sí. Y eso es tan de agradecer por parte de quien expone cualquier cosa al mundo. En este caso, un texto... hasta la muerte de su hijo, ¿no? Hasta la muerte de su hijo, ¿no? Ahí también dejaba el apasionamiento a un lado. Fíjate que me decías, ¿y cómo conseguía él, me preguntabas, cómo conseguía él poner el corazón a un lado cuando veía el fútbol? Imagínate cómo no lo va a conseguir. Lo consiguió hacer cuando había muerto su hijo. O sea, que imagínate. Yo quiero... No que te saque cosas tristes, tío. No pasa nada, me gusta. No es que me guste, pero vamos, hay que apechugar. Yo lo que te puedo dar a ti es la alegría. No sé si alguna vez te lo he dicho, pero estoy convencido de que tú contribuiste en una parte bastante notable a la felicidad de mi padre. Bueno, macho, no sabes, me emocionas. O sea... Sí, es verdad. Es que yo cuando yo actuaba con mi padre, yo decía, tienes que escribir y escribir de fútbol. Para él lo pasaba como un enano.
vengo. Claro. Pero es que no era por escritor, no era por seguidor, no era por la pasta, era directamente para él mismo cambiar de registro. Sí, el cambio de registro. Yo apreciaba que él lo apreciaba. Y de hecho tuve constancia aquella vez, que fue de las últimas, si no la última, que estuve yo con él en Parque Lagos, viendo un partido y viendo cómo escribía la crónica al mismo tiempo. ¿Te acuerdas? Estábamos los dos con él. Él estaba tumbado en la cama con el ordenador en el regazo. Fue un partido además muy bueno. No recuerdo quién era el rival, pero ganamos. Fue una goleada. Le metimos varios goles a no recuerdo qué equipo. Y lo disfrutó muchísimo y el tío estaba ahí encantado. Y estaba escribiendo en el ordenador. Y luego salió una crónica totalmente festiva que yo había presenciado en directo, como la escribía, ¿no? Eso fue algo acojonante, ciertamente. Fue una gran experiencia. Y luego ya, la última vez que le vi fue en Ibiza con su cumpleaños. Sí. Esa es la última ocasión. Ahí estuvimos. Yo quiero que me contéis un poco por qué Escota era del Madrid, lo primero, para enderezar un poco ya la Bueno, conversación. lo ha dicho antes, pero ahora sí que se muy explaya. lentamente, pero... Todos somos un poco del equipo de nuestros padres, ¿no? El equipo de tu padre. Hay algún disco, por ahí. Pero mi padre creo que estaba muy influenciado por lo que ha dicho Bengoechea de que su padre le llevaba al Bernabéu, e incluso antes al Maracaná, ¿no? Que estuvo allí. Pero yo creo que también se identificaba con el Madrid por unos valores. ¿Tú crees? Sí, yo creo que sí. Yo creo que el Madrid representaba el ansia de excelencia. Y la apertura, un poco, que estaba... Eso también, él apreciaba mucho el papel histórico que tuvo el Real Madrid en los años de Franco, cómo se convirtió en el mejor embajador de Eso, de me España. acuerdo la cara que se me quedó cuando me dijo, hijo, el Real Madrid fue la embajada de España durante el franquismo. Y claro, era una verdad como una catedral, pero nunca lo habías pensado, ¿no? Sí, totalmente. Su aprecio por el Real Madrid iba también un poco por ahí. Y una de las cosas que decía es que el Real Madrid es la mejor empresa española. Sí. Me acuerdo de cómo insistía en lo de en buena lid, ¿no? Que el Real Madrid no le basta ganar, tiene que hacerlo en buena lid. Y esto es algo, él decía, no se encuentra en ningún otro himno. Un equipo que se autoimponga, no ganar, sino ganar en buena lid. Con brillantez, sí, le encantaba el himno. El antiguo, el de siempre, el de las mocitas. Sí. Sobre el último, el que se hizo con la décima, nunca hablé mucho con él. El de Javoy. El de Javoy no sé hasta qué punto le gustaba, yo creo que también. Pero desde luego el de las mocitas le encantaba, y lo que más le gustaba efectivamente es esa referencia a ganar en buena lid. No por chamba, decía él. No por trampas ni por chamba. Chamba o trampa, sí. Por eso lo de las trampas, claro, yo todos los días pienso, cada vez que hay una noticia pienso qué habría dicho Antonio de esto. Claro. Pero pienso mucho qué habría dicho Antonio de las trampas del Barça. Tengo muchísima curiosidad por saber lo que habría llegado a decir del tema, ¿no? Y lo importante que habría sido que él dictara sentencia al respecto. Y en el sentido, yo creo que él cumplió un secreto desafío al escribir sobre el Real Madrid, que ni siquiera él mismo podía como adelantar que esto iba a suceder. O sea, realmente fue una combinación. Esto sí que fue chamba, querido Bengo. Chamba, y aquí hay que darte a ti mucho crédito, porque tu inquietud en las redes te hizo dar conmigo, ¿no? Claro, es que me estaba preguntando por eso, ¿cómo fue el primer contacto? El primer contacto fue simplemente que yo busqué, a raíz de algo, busqué la cuenta en Twitter vuestra, que yo no sabía exactamente quién la llevaba, imaginaba que a lo mejor no la llevaba él, como era el caso, la llevabas tú. Sí. Pero entonces empecé a seguiros y inmediatamente me dio a seguir, lo cual me hizo mucha ilusión. Me diste tú a seguir en este caso, lo cual me dio mucha ilusión. Y entonces me contactaste tú, creo recordar. Simplemente para una toma de contacto y tal, ¿no? Y me dijiste que a tu padre le gustaba mucho el fútbol, entonces seguramente ahí se me ocurrió a mí lo de la entrevista, claro. Coño, a tu padre le gusta el fútbol. Exacto, sí. Primero fue la entrevista y luego la colaboración. Cierto. Lo primero fue la entrevista, que es absolutamente maravilloso. Porque aquí yo ya barruntaba de cierta manera, aunque el tiempo luego me dio la razón, pero te confieso que para mí que escribiera La Galerna era con un fundamento, y era que acabara haciendo La Forja de la Gloria. Sí, tú ya lo tenías en mente. Pues que ya no me acuerdo cuándo empezaste a decir que eso tenía que desembocar en un libro. No, totalmente.
Pero sí. O sea, y el que el libro exista también hay que darte a ti mucho crédito. No, pero... Y el libro, bueno, costó lo suyo, porque Joder. también evidentemente sí, hay mucha intrahistoria ahí, ¿verdad? Costó lo suyo, pero y también porque evidentemente él ya estaba al final de sus días, ¿no? Entonces, es que el libro sale una semana antes de que Sí, no, yo se lo doy y me acuerdo cuando lo recibe, es 2 días antes de su fallecimiento. Sí. Me acuerdo que sonrió, lo vio, lo cogió en la mano y también coincidió con el libro de Jano, que se llamaba El Rebaño, que él había hecho un prólogo. Y esto es lo último, un prólogo prodigioso absolutamente. Lo último que escribió. Y bueno, la impronta yo creo que un poco mirándolo ya a toro pasado, yo diría que la figura de Escotado ha hundido sus manos en el madridismo, reflejando a la sociedad que es un campo sobre el que, aparte de sentir, se puede reflexionar. Claro, sí, es verdad, es muy interesante lo que dices. O sea, su forma de vivir el Madrid, de vivir su futbolería, sí, su futbolerismo y también su madridismo. Porque yo creo que su balompedismo. A él al final no le importaba que reconocer que era madridista. Porque además, cuando Florentino fue a visitarle... Bueno. Y le entregó su camiseta del Madrid con el 1 escotado y tal, yo me preguntaba si se la pondría. Y después de su fallecimiento, tuve ocasión de ver fotos de Antonio, de tu padre, con la camiseta del Madrid puesta. Entonces, al final sí que era un forofo. Lo que pasa es que era un forofo cuyo amor por el Real Madrid no nublaba su raciocinio. Él no permitía que absolutamente nada nublara su raciocinio, ni siquiera su amor por un equipo de fútbol, ¿no? Entonces, era otra forma de sentir los colores, ¿no? Él decía eso yo lo recojo en algún punto de un artículo que escribí sobre él, es esto de decir, no, yo quiero que gane mi equipo, el equipo que me cae bien, pero después, ¿por qué no estar abiertos a que lo imprevisto suceda? Y dejarnos seducir por la belleza de lo imprevisto. Él era un verdadero amante de lo inconsciente, o sea, de aquella realidad que nos llega sin haberlo preparado. Cuando él estudia, me acuerdo que lo que nosotros pensamos, generalmente los mortales, los que no somos Antonio Escotado, es que cuando tú estudias un tema, más sabes de este tema. Mi padre se dedicó a demostrar que cuanto más estudias de un tema, menos sabes de ese tema. ¿Por qué? Porque se va haciendo progresivamente complejo. Y cuanto más complejo, más rico en detalles y más versátil en conceptos puede ser el tema. O sea, que digamos que en la complejidad está el sentido de las cosas, el sentido de la realidad. Claro, efectivamente. Habéis comentado muchas cosas que le encantaban del Madrid, pero no sé si podríais contar algo que no le gustara o la cosa con la que fuera más crítico del Real Madrid. Con los señoritos, ¿no? Un poco, los señoritos. No le gustaba eso de que pues el Madrid es un poco pijo, entre comillas, ¿no? Y eso del señoritingo, por así decirlo, yo creo que puede ir por ahí, vengo, o qué más. Otra cosa que no le gustaba nada era Real Madrid Televisión. Y yo, claro, yo colaboraba y colaboro en Real Madrid Televisión, entonces cuando salía ese tema yo lo esquivaba un poco, ¿sabes? Porque no quería hablar de ello. Pero, o sea, básicamente no le gustaban las soflamas, por decirlo de algún modo, ¿no? Que yo, a ver, es Real Madrid Televisión, tío, que es una televisión corporativa. Normal. Tiene que haber un poco de eso. Pero él no, eso a él no le gustaba. Y desde luego otra cosa que no le gustaba, y no sé si me estoy adelantando a alguna otra pregunta, es Mourinho. Era el personaje más catastrófico. Antes he estado repasando la entrevista que le hice. Él lo consideraba el mayor cataclismo en la historia del Real Madrid. Pero por lo del ojo, mucho. Cuéntanos también, un ¿no? poco por qué. Desarrollamos. Bueno, porque le parecía la antítesis del fair play y de la deportividad que debía mostrar el Real Madrid, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí discrepaba un poco porque yo sí valoro a Mourinho en muchos aspectos, pero entiendo perfectamente lo que quería decir tu padre ahí, ¿no? O sea, y además, claro, es que él en esa época nos confesó que había gozado bastante con el Barça de Guardiola, ¿no? Sí. Por eso una buena pregunta que yo le haría sería, y Antonio, ahora, al enterarte de que tenían comprado al número 2 de los árbitros, ¿eso de alguna forma nubla en tu recuerdo el placer estético que sentías entonces viendo jugar al Barça de Guardiola? ¿No? Yo creo Esa que es no lo nublaría. Dinos, ¿Tú crees que ¿quién era para él el delantero más
despampanante que había tenido el equipo blanco. A ver, bueno, él era muy de Cristiano, pero desde luego era muy de Zidane. Pero de Zidane en toda su dimensión en el madridismo. Y de Nazario, yo pensaba que me ibas a hablar del otro Ronaldo. Sí, bueno, Nazario también, por supuesto. De hecho, él decía, y en esa última entrevista que le hice en Ibiza, que está por ahí el vídeo y tal, decía que él era del Madrid y del Valladolid, por simple devoción a Ronaldo Nazario. Que fíjate qué bonito, decía incluso que le recordaba a sí mismo, porque en su lucha contra el dolor. Toma ya. Me acuerdo que Valdano decía que era cuando salía a la carrera, era como ver una manada de bisontes juntos, ¿no? Sí. La manada de bisontes, sí. Tu padre era un fan tremendo de Ronaldo Nazario. Lo que yo creo que la gente no sabe es que después de haber estado allí en Brasil y de haber conocido a Cicinho, hizo luego unas pruebas de alevín en el Real Madrid. Lo cuenta en la Forja de la Gloria. Lo cuenta, sí. Sí, que estuvo haciendo. Y que fue su padre quien le dijo, hijo, ganarse la vida con los pies, no te lo recomiendo y tal. Sí. Y le quitó el sueño directamente. Sí. Bueno, pues bendito sea tu abuelo, porque a lo mejor se habría perdido por el camino. A lo mejor hemos perdido un gran delantero, no podemos saber. Yo estoy convencido de que muy grande tenía que haber sido el delantero para que hubiera compensado todo lo que nos ha dado. Lo que está bien también un poco, me acuerdo cuando tú y yo iniciamos la obra y tal, decíamos, pero ¿por qué no ha habido alguien de peso, un pensador, un intelectual importante que haya escrito sobre el Real Madrid? Y así como el Barça sí que tiene varios voceros, no tenía el Real Madrid una voz privilegiada o de un pensador contrastado que se centrara en el tema. Ahora sí, ahora ya lo tenemos. Ahora ya me acuerdo también que fue muy polémico que decidimos incluir las fotos del Barça y del Athletic de Bilbao saludando efusivamente a Franco, que la gente un poco también, el libro contribuyó a desmitificar la leyenda negra, que pesa cada vez menos, pero hace 5 años yo creo que pesaba mucho más que ahora. ¿Estás de acuerdo? Yo creo que creo que es una leyenda que algunos estamos combatiendo, la famosa, triste y falsa idea del franquismo del Real Madrid o del madridismo de Franco, y yo creo que ha sido fundamental la contribución de tu padre en eso, porque él lo negó taxativamente en la Forja de la Gloria y en otros ámbitos y en otras entrevistas y en varios artículos, ¿no? Y claro que una persona de la talla intelectual y moral de tu padre hable de eso y desmienta la leyenda negra, pues calla muchas bocas, ¿no? ¿Cuántas crónicas llegó a hacer? 234. Joder, macho. Joder, se dice pronto, 234 folios se marcó. Jesús. 234 crónicas. Entonces, quedamos en que igual el entrenador que menos le gustaba era Mourinho, ¿no? De todos los que ha podido ver. Sin duda. Y el que más le gustaba, Zidane. ¿Me puedes decir otro que no sea Zidane también? Porque dentro de todos los años que ha podido ver el Madrid... Creo que tenía bastante estima por Ancelotti. Creo que ahora mismo estaría alabando a Ancelotti mucho. Creo que estaría contrarrestando todas las críticas que recibe con sus argumentos de mucho peso. Creo que estaría valorando mucho lo que está haciendo Ancelotti ahora para encajar a Bellingham. Cómo ha cambiado el esquema para meter a Bellingham. Cómo le hubiera gustado conocer y le habría encantado a Bellingham. Sí. Bueno, y se perdió la Champions más loca, la más brutal. Mira, joder, que ahí ya fue cuando empezamos a decir, ¿qué habría pensado Escota? De ganar tantas cosas de que al Chelsea, pensado? Al Paris Saint-Germain, ¿y cuál era el otro equipo? Vamos, y los ganó con la bocina. Al City y por último al Liverpool. Impresionante. Sí. No, lo habría disfrutado muchísimo, sin duda alguna, ¿no? A pesar de que, fíjate que son partidos que seguramente estéticamente tampoco le habrían cautivado demasiado, porque no son partidos, salvo momentos aislados y tal, son partidos más de casta que otra cosa, ¿no? Sí. Pero bueno, él también valoraba eso, muchísimo eso. También hay que valorar la épica. Sí, claro, también hay que valorar la épica. ¿Nos puedes comentar un poco la Galerna, que es el medio que tú diriges del Real Madrid, la presencia de Escotado, cómo ha marcado el medio? Bueno, ha sido lo mejor que le ha pasado a la Galerna, sin ningún género de dudas. Como ha sido una de las mejores cosas que me han pasado a mí. O sea,
que no quiero que se me enfade mi mujer ni mis hijos, pero conocer a Antonio y tenerlo como amigo, y esas conversaciones que estabas tú, Jorge, casi siempre también, son de una riqueza enorme para mí. Te quería mucho, ¿eh? La gente flipaba de encontrarse alguien de esa talla escribiendo en una web de futboleros. Muy madridista, pero menor, de culto. Yo creo que subrayó el carácter un poco de culto de la Galerna, por decirlo de alguna forma, que era una publicación especial. O sea, sí, lo era porque me recuerdo perfectamente la sensación que tuve la primera vez que vi la fachada de la web, que ponía madridismo y sintaxis. Eso me llegó a mí al alma. Y dije, joder, si me ha llegado a mí al alma, seguro que a mi padre le va a llegar más. Madridismo y sintaxis es el título del último libro. Sintaxis, las mejores firmas. Sí. Es también el título de mi último libro. Pero sí, era como una declaración de concepto, no una declaración de intenciones, ¿no? O sea, aquí no venimos a venerar a un equipo, sino venimos a escribir bien sobre él. A él le gustaba la Galerna, que es lo que a mí más... O sea, casi más ilusión que escribiese la Galerna. Interactuaba. Y de repente escribir un artículo, cualquier otro colaborador de la Galerna escribía algo, y entre los comentarios, como si fuera uno más, aparecía Antonio Escotado. Y se ponía a comentar el artículo de Quillo Barrios, de Ramón Álvarez de Mon, o uno mío, o de quien fuera, ¿no? Sí. Eso es algo acojonante, o sea, eso no he conseguido superarlo para bien, o sea, es un goce supremo, ¿sabes? Se lo pasaba como un enano. Sí, pues eso me alegra muchísimo oírlo. Creo que hago de verdad ahí, sinceramente. De verdad, Jesús, muchísimas gracias por todo lo que hiciste, por la felicidad que aportaste a mi padre, que yo te digo que para nada es fingida. O sea, mi padre era feliz porque contigo tú le ponías unos deberes, ¿no? O sea, un poco, me acuerdo, oye, ¿pero qué hacemos? ¿Todos los partidos del Madrid o no? Pues claro, los partidos del Madrid son la Champions, la Copa del Rey, la Liga, los partidos de pretemporada. Y era un poco lo que él hacía. Y yo me acuerdo que a veces me llamaba Bengo y me decía, oye, ¿sabes si tu padre va a mandar artículo o no? Y yo tenía que decir, me parece que no, me parece que sí. Y luego, había días que se extraviaba el artículo por ahí. Y otras veces que no lo esperabas y sí te no, pero llegaba siempre. Algunas veces llegó tarde, sobre todo cuando se fue a Ibiza. Sí. En la primera temporada que estuvo allí, antes de irse a... ¿Cómo se llamaba? Campartit. Antes de irse a Campartit estuvo por ahí en un sitio que debía ser... No sé sí, en Pou de Geo, en la primera cabaña aquella. Yo creo que no tenía casi ni wifi, ¿no? Yo creo, no sé. Entonces ahí sí, tuvimos algunos problemas de suministro de las escotadas. Bueno, y tú has terminado ya y vamos a ir terminando. Quiero dos preguntas. Simplemente, espera, déjame decir una cosa. Bengoechea, que no sé si lo sabe la gente, ha reconocido la labor de mi padre dentro del fútbol creando el primer premio Antonio Escotado, ¿verdad? Sí, bueno, el año pasado hicimos la primera edición de la gala de premios de la Galerna. Son premios diversos, el premio Paco Gento, que obviamente la Galerna se llama la Galerna en homenaje a Paco Gento, que era la leyenda, la Galerna del Cantábrico. Tenemos varias categorías y una categoría es el premio Antonio Escotado, que es, nos preciamos ser la primera publicación que tiene un premio Antonio Escotado, que tú nos has apoyado y te lo agradezco con el alma, y en su primera edición fue para Manuel Javois. Vamos a ver a quién se lo entregamos en esta segunda edición, estamos en ello ahora. Estamos en tratativas. Quiero dos preguntitas más rápidas para ti, Jesús. Una es de Raúl Novela, que ahora entra, que dice que expliques lo que decía de Vinicius y de Rodrigo. Y otra es mía personal, que yo no sé si trabajabas con él en este momento, pero me gustaría mucho saber qué opinó Antonio de la eliminación en Copa del Madrid por la alineación indebida de Cherichev. No estábamos... no existía la Galerna todavía. Y Jorge, igual tú me lo puedes contar. Casi, pero debió... Imagino que se llevó las manos a la cabeza y me lo imagino perfectamente bastante escandalizado con aquella situación, ¿no? Sí. Y habría escrito algo maravilloso. Si se hubiera dado la circunstancia, habría escrito algo maravilloso sobre aquello. Nunca lo había pensado, pero habría sido espectacular. En cuanto a lo de Vinicius y Rodrigo, bueno, era muy admirador de ambos, especialmente de Vinicius. Y lo veía desde el principio, cuando todo el mundo estaba al principio que Vinicius no encajó del todo bien y mucha gente decía que era malísimo y tal y cual, que fallaba siempre los goles y tal. Antonio siempre, de hecho, comparaba sus controles con los de Zidane, para que Antonio comparara el control orientado, el control orientado
para que hombre, Coto, ¡Hombre! Para que Antonio comparara a alguien con Zidane, tenía que ser una admiración suprema la que tuviera por ese alguien. Y lo comparaba el control orientado de Vinicius con el de Zidane. Tenía esta teoría curiosa de que se ponía el Junior en la camiseta porque tenía un complejo con el padre y que fallaba algunos goles, que el padre fue futbolista también, que fallaba algunos goles por una especie de temor freudiano al padre, porque no quería ser mejor que el padre. Y entonces una parte de su subconsciente le decía que tenía que fallar el gol, en boca de gol, para no superar en brillantez al padre, ¿no? Que era una teoría interesantísima. ¿Sí? y que yo no sé si hasta Vinicius llegaría a sus oídos y llegaría a considerarla, ¿no? Sí, sí, porque se puede decir que se desempolvó de esa presión y empezó a meter goles como churros. O sea, oye, tenemos aquí un invitado muy poderoso que acaba de hacer entrada, ¿no? ¿Qué tal estamos, querido? Buenas tardes, un placer estar con vosotros de nuevo, otra vez, ¿no? Gracias a ti, de verdad, por acudir a la llamada. Que estamos aquí intentando rememorar algunas experiencias que vosotros habéis tenido con mi padre. Ahora ya parece mentira, pero han pasado ya más de 700 días, Coto, sin él. Bueno, yo ahora, antes de iniciar el programa, le decía a Jorge, oye, pero ¿Escotado está más vivo ahora o me lo parece? O sea, ¿realmente se habla más de él o no? Yo en la última entrevista que tuve con tu padre es lo que le dije, ¿no? Digo, porque claro, hablábamos ya de que el final suyo era cuestión de días. Y le dije, tío, digo, pues si es que tú vas a permanecer vivo, vas a ser casi eterno, ¿no? Porque mientras te estemos resguardando, vas a seguir vivo para nosotros, ¿no? Por lo menos para mí, no va a morir nunca. Siempre va a ser alguien que va a estar en el recuerdo y va a tener esa presencia permanente, porque son muchas sensaciones vividas con él, porque son emociones vividas con él, y porque es un aprendizaje haber sido amigo suyo, un aprendizaje de vida. Y entonces, pues bueno, pues esa gente que tiene ese peso tan importante en la vida de uno, pues es como si dices, pues mi madre, ¿no? Pues nunca morirá, ¿no? Sin embargo, oye, pues muere un hermano tuyo, un padre, un no sé qué, a lo mejor, y a los 3 días ya no te acuerdas de él, ¿entiendes? Ni el día que se muere siquiera, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que, por lo menos en mi caso, como en el de todos, dependiendo de ese legado que nos haya dejado a cada uno, pues mientras seamos conscientes de ese legado y tengamos esos recuerdos, pues va a permanecer vivo siempre. Y luego también es cierto que ahora es más fácil o es más cómodo halagar a alguien, y sobre todo en la cultura de nuestro país, a alguien que ha fallecido, con lo cual, bueno, pues se le da quizá la importancia, en parte de algunos, la importancia que no le dieron en vida, ¿no? Pero eso es muy normal. Aquí yo entraría, Coto, con el posible malditismo de mi padre y la posibilidad de que sí, ciertamente en la actualidad, su pensamiento ahora que ha fallecido, sus detractores ahora se convierten en seguidores. Por ejemplo, ¿tiene la Policía Nacional un manual sobre estupefacientes más importante que Historia General de las Drogas? O sea, ahora mismo es un objeto de estudio, pero mientras estaba vivo era un objeto de estudio, pero incómodo. No, era subversivo. Subversivo, exacto. Ese libro fue siempre subversivo. Es decir, como la personalidad de Antonio fue siempre subversiva. A pesar de ser un liberal y de ser todo lo que quieras, un materialista conservador, porque no era, pero creyente ha dicho antes Bengoechea, porque aquí queríamos entrar contigo. Sí, no, él tiene una evolución, lógicamente, ¿no? Es decir, además uno de sus grandes méritos, por lo que yo le admiro, es que es un tipo que me enseñó a saber rectificar, es decir, que me enseñó que la humildad es una parte muy importante de la inteligencia y que te hace llevar a reconocer, bueno, pues a lo mejor pensamientos que no eran los correctos, que tú puedes llegar a entender que no eran los correctos, y admitir una evolución que no tiene por qué, bueno, pues descartar esa trayectoria, porque una cosa es consecuencia de la otra, ¿no? O
O sea, no te hace de menos el poder cambiar de opinión. Y todos cambiamos de opinión. Yo antes pensaba que Florentino era un gilipollas. Y yo no sé, pero como te cuento. ¿Y qué te ha hecho cambiar? ¿Qué te ha hecho cambiar, Coto? Bueno, sus actos, su forma de entender el club, de llevarlo hacia adelante, de salvarlo, en definitiva, y de hacerle el club más importante del mundo, ¿no? El club o la sociedad deportiva más importante del mundo, ¿no? Es cierto Pero, que... Eso, ante los hechos, lo voy a seguir manteniendo. Es lo normal. El club, ¿no? Sí, pero bueno. interrumpo muy rápido y ya os dejo. Sí. Está esa camiseta que yo luzco con frecuencia que dice, con la cara de Antonio y una cita suya, que dice algo así como: hay personas que aún no han descubierto el placer de cambiar de opinión. No, Os dejo, chicos. Un placer Adiós, auténtico, Jesús, mil gracias. Venga. Gracias. Y hasta siempre. ¡Viva la galerna! Igualmente. Chao.